Porque al final los demás no la conocen. No empecemos a pelar. Y de ahí... ¿Sabéis que no tengo ni idea? Mi idea para puso semilla, pues salía y salía. No sé qué entender. Sí, pero lo único que sé es que se disparan y son frondosos. Sí, está muy bueno para eso. Ya se salió, ya pasó. Ya pasó esa prueba. Ya. ¿Qué pasa con la influencia de la textura en nuestras prácticas agronómicas? Tengo que ir a hacer nada. ¿Qué pasa con el laboreo de suelo? Tengo que ir a hacer nada. ¿Cómo la textura me puede influenciar en el laboreo de suelo? No, si no me puedo levantar en la mañana, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ya, yo quiero que solo, después del laboreo, quiero que quede mullido. Pero ¿qué pasa si yo tengo, o sea, qué diferencia puede haber en un laboreo de suelo si yo tengo un suelo arcilloso o si tengo uno arenoso? Ya, uno más pesado y otro más liviano. Ya, pero ¿eso qué me dice con el laboreo? Ya, y el que yo necesite más tracción en la maquinaria, ¿qué implica? Más fuerza, más HP, ¿cierto? Como dicen ustedes, es un suelo más pesado, por lo tanto necesito más potencia para poder hacer ese laboreo de suelo. En un suelo arenoso, es un suelo más liviano, menos potencia. ¿Qué pasa con el riego? Los intervalos de riego Menores. En el de arcilloso. ¿Frecuencia de riego? Es que eso dijo los intervalos, pero yo voy a decir la frecuencia de riego. Lo que pasa es que por acá hay cosas menores. Un suelo arcilloso, ¿cómo es la frecuencia de riego? Mayor. ¿Son intervalos más cortos o intervalos más largos? Más largo. Más largo. No, más largo. Intervalos más largos. Para que penetre más. Frecuencia de riego Largo. tiene, obviamente, ya puede ser, pero en el caso del suelo arcilloso voy a tener una frecuencia No, pues, baja. Larga. ya, lo que les tiene que quedar claro, en un suelo arcilloso la frecuencia de riego implica que son más días entre un riego y el otro. Como lo digan, da lo mismo. Sí, porque un suelo arcilloso, como te retiene más agua, tú no vas a regar todos los días. Tu frecuencia va a ser una frecuencia distinguida, o sea, Una frecuencia de tiempo, de horas más larga. porque la infiltración es lenta. Y la retención es mayor. Y la retención es mayor, el suelo arcilloso se mantiene húmedo por más días, por lo tanto tú no lo puedes regar todos los días, en cambio un arenoso tal vez sí lo tienes que regar todos los días. La frecuencia es mucho más alta, mucho más seguido un riego del otro. ¿Por qué? Porque el arenoso no te mantiene humedad, por lo tanto sí necesitas regar más frecuente. ¿Ya? Eso es lo que dice. Ahí estamos hablando de frecuencia. ¿Qué más? Aparte de frecuencia, ¿qué más tiene el riego? Tiempo de riego. ¿Qué pasa con los tiempos de riego? ¿Ya? ¿Qué pasa con los tiempos de riego en un suelo arcilloso? Son más largos. Son más largos, porque se va a demorar más en infiltrar. Por lo tanto, mis tiempos de riego en el arcilloso van a ser tiempos más prolongados para poder lograr la misma infiltración que voy a lograr en un arenoso. Pero, En el arenoso pueden ser los tiempos un poco más cortos. pero eso no implica que sea más agua. ¿O sí? ¿En qué ¿Cómo que se llama? En cantidad de. Va a depender del tipo de riego que estás utilizando. Porque, por ejemplo, estamos hablando de un riego por surco, vaya a perder mucha agua mientras el agua está infiltrando para poder No, lograr pero tener un en este riego. caso goteo. En el caso del riego por cinta, no es el riego por goteo. El riego por cinta para nosotros en hortaliza, es que ahí viene el otro factor, porque ustedes dijeron frecuencia, tiempo de riego y caudal. Y ahí también son distintos. Porque al final, claro, pero si yo estoy regando por cinta, que estoy regando por exudación, o estoy regando por sistema de riego por goteo, tiene que ver con los tiempos, porque al final el caudal es el mismo en el gotero o en la cinta. Pero aquí, obviamente que en estos suelos que son extremos, va a ser mucho más fácil poder controlarlo. Porque si lo tomas como un riego, por ejemplo, por surco, vaya a perder mucha agua en el caso de un riego en un arcilloso. Y en el arenoso te va a ser bastante difícil, y obviamente vamos a ver después cuando veamos riego, que también el largo de los surcos te lo define la textura. En un suelo arenoso tienes que hacer los surcos más cortos,
porque si no, no vaya a llegar nunca al final. El agua se te va a infiltrar por el camino. Entonces tu sistema, tu distribución de los surcos son más cortitos. En un arcilloso pueden tener surcos de 200 metros de largo, pero en un arenoso no. De hecho, una vez yo vi, por ejemplo, nos llevaron a ver un cultivo de orégano que estaba como en Pudahuel y tenían riego por surco y era un suelo bastante arenoso. ¿Qué es lo que hacía el señor para poder regar? Bueno, sus surcos no eran más de 10 metros de largo, eran súper cortitos, pero él regaba por pulsos. Implicaba que le echaba un montón de agua y llegaba hasta por aquí y cortaba. Entonces, después, al esperar un rato, y después echaba otro pulso, entonces como acá al principio está mojado, el agua pasaba más rápido y lograba llegar un poquito más allá. Entonces su riego era así para poder regar en un suelo que era muy arenoso. Hoy en día, tú decís, tenía un suelo arenoso, o sea, no pienses en regar por gravitacional. Tenés que pensar en regar más con algún sistema técnico para poder que sea más eficiente. Y ahí también vamos a ver, cuando veamos la parte de riego, que así como el largo de los surcos es distinto, la distancia entre surcos también es distinta. Un suelo arenoso, yo necesito que los surcos estén más cerca. Pero eso en caso de riego gravitacional. O En cualquiera, porque tenés que pensar en los bulbos de mojado. ¿Cómo es el bulbo de mojado en un suelo arenoso? Hacia abajo. Y flacuchento, ¿cierto? Por lo tanto, si yo quiero tener un surco para que me riegue el cultivo que está acá y el que está acá, no puedo tenerlos muy separados. Porque el bulbo de mojado en este suelo va a ser delgadito, entonces no me va a llegar. Por lo tanto, ahí también te va a definir qué cultivo puedes poner. Si tenías un suelo arenoso, decir, pongamos zapallo. Vais a tener que tener un surco por cada lado para poder regarlo casi en toda la temporada. Porque imagínate a medida que el zapallo va creciendo y tú lo tenés que ir regando con el riego por surco, el agua no te va a llegar al sector de raíces. Porque su bulbo es muy delgadito. En cambio, en un suelo arcilloso, ¿cómo es el bulbo de mojado? Gordito. Gordito, por lo tanto puedo tener una distancia mayor entre surcos cuando estoy hablando de un suelo arcilloso. Entonces lo vamos a ver en la segunda unidad. Tengo ahí unas tablas donde están las distancias, también depende de la pendiente, depende de acá, bla, bla, pero los largos de los surcos, la distancia entre surcos, de acuerdo a la pendiente, te va a ir dando que tienes como rangos limitados. Entonces al final eso también te define qué cultivo puedes poner y qué cultivo no. Porque ahí van a estar las distancias de plantación que tienen los cultivos que tú quieres poner. ¿Ya? Entonces, la textura sí también influye todo lo que tiene que ver con riego. De hecho, el sistema de riego también me lo puede definir la textura. ¿Qué pasa con la fertilización? Vamos a ver qué dijimos. Tengo suelo más fértil, menos fértil. Y vamos a ver cómo son las dosis que se recomienda en un arenoso y en un arcilloso. ¿Ya? Que son distintas. Y por último, la adaptación de los cultivos. Que aquí, pensando un poco, que por ejemplo, si tienen un suelo muy arcilloso, tienen que empezar a analizar, a ver, ¿me conviene o no poner una cebolla? ¿Me conviene o no poner papa? Todos estos órganos subterráneos. ¿Qué pasa si tengo un suelo muy arcilloso que retiene mucha humedad, que me cuesta que se seque? Se me van a podrir, lo más probable. Imagínense la cebolla, sobre todo en época ya de cosecha, que necesito que se empiecen a secar y toda la cosa. Y si tengo un suelo muy pesado, me va a dificultar que eso pase. ¿Cuánto me va a servir un suelo así extra arcilloso y que uno son los suelos que busca si quiero producir arroz? Aunque ustedes se rían, pero el arroz sí busca los suelos malos. El arroz sí busca suelos que tengan mal drenaje. Porque necesito que mantenga la capa de agua durante todo el proceso de producción. Entonces ahí uno dice, este suelo es malo para hortalizas, es malo para esto, pero para arroz, perfecto. Tenemos muchos suelos en nuestro país que tienen como el factor de uso potencial para cultivar arroz. Pero no cultivamos tanto arroz. Como el de Pirque. Nuestro suelo en Pirque tiene todo el potencial para producir arroz. Yo creo que produce. Porque tenemos que producir otras cosas, po. No, pero así como también. Pero yo me estoy refiriendo sobre el sector de nosotros porque tenemos la napa muy arriba. No es que Pirque tenga todos los suelos malos, no, Pirque tiene suelos bastante buenos para producción de hortalizas. No, pero me refiero así como. Tendría que armar los pretiles, habría que armar todo eso. Y además, deberíamos empezar a movilizarnos para conseguir semilla de arroz. Porque, por ejemplo, a diferencia que sí, yo quiero producir lentejas, quiero producir poroto, quiero producir garbanzo, yo voy y puedo comprar en el supermercado una bolsa de garbanzo, una bolsa de lenteja y la siembro y tengo la planta. En el caso del arroz, tendría que ver la posibilidad si el arroz integral me sirve, porque el arroz blanco que tú te comes es un arroz que ha sido lijado y el embrión lo sacaron. El granito de arroz que nosotros nos comemos no trae embrión, el arroz blanco. El embrión lo sacaron. Cuando lo lijaron, le sacaron toda la testa y toda la cuestión y el embrión se fue. Lo único que tenemos ahí es almidón. Por eso el arroz nos hace engordar.
almidón, puros carbohidratos. Ah, claro, si le enjuagáis y le sacáis el almidón. Pero eso lo hacen para el sushi, ¿no? Para el sushi lo lavan. Ya, miren. Vamos a estas 3 tablas. La primera con agua, la segunda con maquinaria y la última con la fertilización. Factores de manejo. ¿Qué pasa con las relaciones hídricas entre un arenoso y un arcilloso? Ya dijimos, infiltración en el arenoso va a ser muy rápida. Acá va a ser muy lenta. Lo mismo la percolación, que es lo que estás viendo tú. ¿Qué es la percolación? Es cuando el agua ya llega mucho más abajo. Y acá en el arenoso va a ser excesiva porque el agua va a pasar rápidamente hasta las napas abajo. Y en el caso del arcilloso, muy lenta. Tal vez nunca lleguemos a percolación. Va a estar en la primera etapa. Almacenamiento de agua en el arenoso muy baja y en el arcilloso muy alta. Y en el caso de la aireación, un suelo arenoso tiene una muy buena aireación y un suelo arcilloso tiene una pobre aireación. Entonces, si nosotros miramos, partiendo con esto que tiene que ver con la retención de agua, con la aireación, ¿podríamos decir si un arcilloso o un arenoso alguno es mejor que el otro? Depende. Son muy excesivos. Depende del cultivo, dices tú. Yo podría poner un cultivo aquí con un suelo 100% arena o aquí un cultivo con un 100% arcilla. No. Sí. Son muy excesivos. Los extremos nunca son buenos en ninguna cosa. Y en este caso estamos hablando de un extremo de arena y un extremo de arcilla. Por lo tanto, si quisiéramos decir, este es mejor que este, no. Para nosotros, para poder cultivar y tener un buen suelo, necesitamos mezclas. Necesitamos de los que están en el medio. Un franco arenoso, tal vez un franco arcilloso, pero por ahí podemos verlo de mejor manera. Pero un arenoso y un arcilloso, jamás ninguno de los dos va a ser algo bueno. ¿Ya? Porque vamos a tener pros y vamos a tener contras también. Que no. ¿Qué pasa con el laboreo y la erosión? Si yo miro lo que estábamos diciendo, potencia requerida, cuando hablamos de un arenoso, su potencia es baja, porque decíamos un suelo liviano. Si yo hablo de un arcilloso, la potencia es alta porque es un suelo pesado. ¿Qué pasa con mi laboreo? Para el arenoso va a ser súper fácil meter un implemento y que haga labranza, que haga arado, que haga arrastraje, va a ser fácil, pero va a ser, se abre y se cierra, y va a quedar súper bien distribuido. Para un arcilloso va a ser bastante más difícil, porque además se pegotea, ¿ya? Y ahí va a influenciar otra cosa, el porcentaje de humedad que tenga ese suelo. Si tenemos mucha humedad, mejor ni metan un tractor a un suelo arcilloso, porque van a quedar pegados adentro y no va a avanzar. ¿Qué pasa con la erosión del viento? Miren, la erosión por viento, ¿por qué en un suelo arenoso es moderada? Porque es más pesado. Tengo partículas más grandes, partículas más pesadas, entonces al viento le cuesta llevárselas. Es moderada. Miren, en un arcilloso dice es de baja a media. ¿Por qué? Si son partículas más pequeñas. Porque se adhieren más. Porque están más pegoteadas. ¿Y qué me hace que el franco acá tenga una alta erosión por viento? Tengo una mezcla. En los francos voy a tener un porcentaje de arena, de limo y de arcilla. Por lo tanto tengo partículas pequeñas y tengo partículas grandes. Pero también dentro de eso la adhesividad va a depender de la partícula presente. Por lo tanto puede que encima me queden partículas pequeñas que no estén bien adheridas a las que vienen más abajo y el viento me la lleve. ¿Se fijan? Y lo mismo en el caso de la erosión por agua. En el arenoso es baja. Porque ¿qué me va a llevar el agua si me estoy filtrando todo hacia abajo? No va a arrastrar. No tiene por dónde. Franco, lo mismo que decíamos arriba, tengo mezclas de partículas, por lo tanto, si yo echo un caudal muy grande, lo más probable es que arrastre partículas de suelo, ¿cierto? Y en los arcillosos de baja media, porque obviamente lo mismo que decimos, están pegoteadas, entonces es difícil que el agua las arrastre. Va a haber un porcentaje de erosión, pero no va a ser relativamente tan alta como lo que ocurre con los francos, ¿ok? Y por último, acá está lo de la fertilización. Miren lo que pasa con los fertilizantes químicos. Fertilidad potencial, lo que ustedes me dijeron, en el arenoso es baja y en el arcilloso es alta. ¿Y por qué, si el arenoso su fertilidad potencial es baja, mis recomendaciones son bajas? ¿Y por qué en el arcilloso, si mi potencialidad es alta, mis recomendaciones de fertilización son altas? Por la retención del agua, ¿no? Para que no percole. En la arcilla. Pero mira, si pensamos un cultivo de tomate, una planta de tomate. Tengo una planta de tomate en un suelo arenoso. Tengo una planta de tomate en un suelo arcilloso. El tomate va a requerir la misma cantidad de nutrientes. En el suelo que esté le da lo mismo.
Si hablamos por hectárea, voy a requerir los mismos 150 kilos de nitrógeno, 120 de fósforo y 150 de potasio, por ejemplo. Y estoy hablando 2 hectáreas de distintas texturas, pero voy a requerir en los dos la misma cantidad de nutrientes, porque el tomate es lo que él quiere. A él no me dice, en mi suelo quiero esto, en mi suelo quiero esto otro. ¿Qué es lo que tenemos que pensar primero también? Cuando nosotros hablamos de los fertilizantes, por ejemplo, nitrógeno, fósforo y potasio, que son los macroprimarios y son los que más cantidades aplico, tengo que pensar su movilidad en el suelo. En este caso, fósforo y potasio no son móviles en el suelo. Por lo tanto, son fertilizantes que yo los puedo aplicar todo inicio de temporada y se van a mantener en el suelo, dependiendo del tipo de suelo, durante toda la temporada. Y no hay ningún problema porque no son móviles. En cambio, en el caso del nitrógeno, siempre lo tengo que parcializar. Dependiendo del cultivo, 3 veces, 2 veces, va a depender del cultivo las parcializaciones que te indican. ¿Por qué lo tengo que parcializar? Porque el sí es móvil en el suelo. Yo no lo puedo aplicar todo al inicio, porque si no, perdí más de la mitad del nutriente. ¿Ya? ¿Qué es lo que me está diciendo acá? En este caso, dice las recomendaciones son bajas, pero no me dice la cantidad de dosis. Lo que pasa es que usted tiene que pensar, ¿qué pasa si yo en un suelo arenoso aplico altas cantidades de fertilizante? Independiente de que sea móvil o no sea móvil en el suelo. ¿Qué va a pasar si yo aplico todo el fósforo y todo el potasio al inicio? Porque no son móviles en el suelo, pero tengo un suelo arenoso. ¿Va a percolar? Me lo va a lavar. El punto es que lo va a arrastrar el agua y lo voy a perder igual. Por lo tanto, si mi suelo está más cargado al arenoso, tengo que pensar que mi dosificación tiene que ser en más parcializaciones. Y tal vez cuando necesite un riego tecnificado, hacer fertirriego, porque al final el aplicar de a poquito todos los días o cada cierto tiempo me va a dar la facilidad de que el cultivo lo pueda absorber de mejor manera y no perderlo. En cambio, acá en el arcilloso, yo puedo poner toda la fertilización del fósforo y del potasio al inicio y no la voy a perder. Nadie me la va a arrastrar, va a estar ahí disponible durante toda la temporada. El nitrógeno siempre se va a parcializar. Por eso puedo poner 2 recomendaciones más altas, pero en cada una de las etapas que voy a ir aplicando. ¿Ya? Porque si no lo puedo perder. Profe, hay algo que no me queda claro. ¿Por qué hay recomendaciones y el ítem de fertilidad en arenoso y arcilloso si usted recién dijo que los extremos no se puede plantar? Ah, porque estas son todas las comparativas para que ustedes vayan entendiendo. Yo aquí les tengo arenoso, franco y arcilloso, pero lo que tengo que tener en cuenta que mi tipo de suelo o va a estar cargado para el lado de la arcilla o va a estar cargado para el lado de la arena. Lo que tengo que entender es cómo se va a comportar mi suelo. Yo no te puedo poner, sería una tabla enorme poner todos los tipos de suelo, en este caso los que están en el triangulito. Acá solo te pongo los extremos para que tú veas más o menos qué es lo que pasa si yo tengo el extremo arena o el extremo arcilla. Pero tú, después esto, lo vas a tener que entender de qué manera. Si mi suelo es más franco arenoso, entonces obviamente mi comportamiento del suelo va a estar mucho más cercano a la arena. Y si mi suelo es un franco arcilloso, va a estar mucho más hacia el lado de la arcilla. No va a ser tan extremo como lo que aparece acá, pero tu comportamiento va a ser más cargado hacia ese lado. ¿Ya? Es para entender por ese lado. Por eso te pongo los extremos. No estoy diciendo que vamos a plantar en suelos así. Pero lo que tienes que tener claro, si tu suelo está más cargado a la parte franco-arenoso, por ejemplo, tienes que pensar que yo voy a tener una potencialidad más baja y que mi dosificación tal vez va a tener que ser más chiquitita lo que voy a ir aplicando en cada dosis de fertilizante. ¿Sí? Es para eso. Miren, eso es la textura. ¿Se entendió lo que estábamos viendo en este caso textura? Y que la textura, si ustedes se fijan, nos va a afectar laboreo, nos va a afectar riego, nos va a afectar la fertilización y es, en este caso, una propiedad física que no la puedo cambiar. Por lo tanto, está directamente relacionada. Y a la vez también va a estar dándolo con la estructura. ¿La estructura yo la puedo cambiar? Sí. Sí. Y la cambio cada vez que hago laboreo de suelo. ¿Cierto? Estoy cambiando estructura. ¿Por qué? Porque la textura eran los porcentajes, pero la estructura es cómo esas partículas están ordenadas en el suelo. ¿Cierto? Y cuando hablamos de deterioro de estructura, es cuando estamos hablando de compactación. Cuando yo compacto un suelo, estoy deteriorando mi estructura. Y obviamente cuando uno hace labor del suelo, busca mejorar esa estructura. ¿Cierto? Porque busca airear más el suelo, que las partículas queden más ordenaditas, que sea más friable, para que las raíces puedan crecer como ellas quieran.
¿Sí? Y aquí dice, la estructura es la forma en que se agrupan las partículas en agregado, uno de los primeros procesos que ocurre en el suelo, y son en este caso las unidades se distinguen por estar separadas entre sí por los espacios porosos. Ustedes cuando vieron el suelo con el Abel tienen que haber visto, no sé, porque habían estructuras subangulares, prismáticas, no sé qué, todas esas cosas raras. Sí, lo vieron. Acá no nos importa qué tipo, si son así, si son allá, si son acá, sino que veamos un poco que en este caso la estructura yo la puedo modificar y la estructura también yo la puedo mejorar. Y si yo mejoro esa estructura, tengo un montón de beneficios hacia el cultivo. ¿Ya? Eso es como importante. Miren acá. ¿Cuál es la importancia de la estructura? Influye en la capacidad de retención de agua e infiltración. Si bien, decíamos, nuestra textura nos dice la velocidad de infiltración, cuánta retención de agua tengo en este caso, la estructura también influye en cómo retengo esa humedad, porque también la estructura me está dando los porcentajes de porosidad. Porque si yo digo deterioro de estructura, compactación, ¿qué porosidad tengo? Mínima, muy poquita. Entonces también tiene que ver con eso. Y como tiene que ver con la cantidad de poros, también tiene que ver con el intercambio gaseoso en el suelo. Tiene que ver con la capacidad de compactarse el suelo. Y si yo tengo un suelo más o menos compactado, también va a tener que ver cómo se desarrollan mis raíces. Si un suelo lo tengo muy compactado, las raíces van a estar todas muy superficiales y van a crecer ahí. Pero si tengo un buen suelo, un suelo suelto, en profundidad, con un buen perfil, las raíces van a poder moverse dentro del perfil. Y tienen que pensar, así como crecen las raíces abajo, crece mi cultivo arriba. Y si yo tengo una raíz restringida, estoy restringiendo también el crecimiento de la planta arriba. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando las mamás ponen la planta en una maceta y le empieza a quedar chico el macetero a la pobre planta. Tiene 7 años allá adentro. Parece que no tenía más espacio de ponerlo, pues ya llenaba. Está haciendo un bonsai. Sí, pues entonces eso es lo que pasa. A veces de tener 7, 8 años. Y mira su tamaño. Y tengo uno fuera en la casa que ya pasó. Por eso digo, mira su tamaño. Estoy hablando de 7 años. Ahí está el ejemplo. Entonces tú lo vas a plantar y en un año te va a crecer, ¿cuánto? 5 veces quizás el tamaño que tiene. Tamaño que tiene. Lo voy a poner en el suelo, no lo voy a dejar en la misma maceta, lo quiero en mi lo quiero en mi terraza. Pero tienen que pensar, o sea, si uno empieza a decir, los bonsai, ¿qué es lo que le hacen a los bonsai? Le restringen las cortan las raíces. Le amarran las raíces y además se las podan. Y cada cierto tiempo. ¿Sí? Los bonsai les ponen unos alambres. Ponen alambre en el sector de raíces. Pero eso es para fijarla al macetero. No, pero también es para que la raíz quede, y además todos los años casi sí, la poda, esa la poda lo hace. Pero yo lo que sí, maltrato vegetal. Yo lo que no entiendo, profe, ahí. Porque mira, es lo mismo que tú haces, por ejemplo, en los huertos frutales. Cuando tú, por ejemplo, quieres disminuir el tamaño, quieres desvigorizar la planta en la parte aérea, ¿qué es lo que hacen? Meten arado y los pasan en el sector de las raíces. ¿Y qué es lo que hiciste? Cortaste todas las raíces abajo. La planta que dice, mi equilibrio lo perdí, porque ellos tienen la parte de arriba y la parte de abajo. Yo perdí mi equilibrio, entonces ¿qué lo hago? Dejo de crecer arriba y empiezo a fortalecer las raíces de nuevo. Y de esa manera desvigorizaste arriba, pero lo que hiciste fue una poda de raíces. Y lo mismo pasa cuando nosotros podamos arriba la planta obviamente, ¿qué es lo que hace? Empieza a brotar arriba, pero en ese momento detuvo abajo el crecimiento de raíces, porque ella necesita volver a su equilibrio. Y yo la podé arriba, entonces detengo las raíces y empiezo con la rotación arriba para volver a mi equilibrio. Entonces al final eso es lo que hacen. A veces para desvigorizar, así poda de raíz. Porque la planta siempre va a buscar el equilibrio, que la parte de arriba y la de abajo estén más o menos en la misma proporción. Pero es diferente, por ejemplo, que el otro día lo hablamos y que me quedó la duda en el caso del maíz. Ya. Que es alto, pero tiene raíces chiquitas. Ya, lo que pasa es que el maíz en este caso tiene que ver con las plantas que es una monocotiledónea. Y en este caso las monocotiledóneas tienen su sistema radical superficial, no tienen pivotante. Por lo tanto, el que sus raíces no quiere decir que sean chicas. Acá lo que está diciendo es que sus raíces crecen superficiales, no tiende a profundizar. Es lo mismo, imagínate una palmera. ¿Por qué pueden hacer los trasplantes de palmeras con tamaño gigantesco? Palmeras de 5 metros, las arrancan y se las llevan y tú veis que el tamaño de ese suelo, con suerte, es 1 metro.
Lo que sacan como con el bloque de tierra que lo ponen en saco y se llevan la palmera. ¿Por qué? Porque la palmera es una muy mediterránea y la palmera es un pasto gigante. Entonces sus raíces no van a haber raíces pivotantes ni que profundicen. La palmera es un pasto gigante. Entonces tiene que ver, por eso sus raíces son superficiales, pero eso no quiere decir que no tengan raíces. Por eso se caen tan, por eso se caen Tienen tan la capacidad, fácilmente. también a veces es fácil que se desprendan porque sus raíces son superficiales. Pero eso es lo que viene, por eso el maíz no profundiza porque no tiene raíces pivotantes, pero las tiene arriba. Y como en general sus raíces no son tan suficientemente fuertes para poder sostener esa altura de planta, se adaptó a la planta y tiene las raíces fúlcreas que son las que salen en el cuello de la planta y que esas no son de absorción sino que son principalmente de anclaje. ¿Se ve que tiene unas raíces gorditas que salen del cuello hacia abajo? Esas son raíces de anclaje, en el caso del maíz. Ya. Lo mismo va a pasar que la estructura me va a influenciar si yo tengo un suelo que sea más o menos susceptible a la erosión. Si yo tengo una buena estructura, debería tener una menor erosión que si tengo una mala estructura en el suelo. ¿Ok? Y aquí está lo que decíamos. Si yo deterioro mi estructura, lo que voy a estar haciendo, lo más probable es que esté haciendo compactación. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tiene que ver? Acá está lo que decía la Ámbar. Mira. Es la reducción del volumen del suelo. En el caso de que hablamos, que tú hablaste de la densidad aparente. Hablamos de la compactación. Al compactar, yo reduzco el volumen de suelo. La misma cantidad de suelo que ocupaba, no sé, 300 centímetros cuadrados. Ahora el mismo suelo está en 200 centímetros cuadrados. Porque yo lo aplasté. Y mi cubito ya no es así, es así. Tengo el mismo kilo de suelo. A eso es lo que va. Causada por la fuerza aplicada sobre él, y eso hace que aumente mi densidad aparente porque disminuyó la cantidad de poros. Tengo el mismo bloque de suelo, pero está en menos volumen. Y ahí disminuyen los poros y aumenta mi densidad aparente. Eso es lo que hago en el suelo. ¿Por qué podría tener esta compactación o el deterioro de estructura? Un exceso de laboreo mecánico. Finalmente, un exceso de laboreo mecánico me provoca compactación. También muchas veces cuando los productores, incluso cuando tenemos suelos con empastada y meten todas las vacas adentro y que vayan a comer la vaca y en el campo ella vaya a comer directamente la planta. ¿Qué está haciendo esa vaca cuando anda en el campo? Compactando. No, está haciendo piedra. Compactando. Compactando. ¿Que no es lo mismo? Y lo voy a explicar en la otra diapositiva. La vaca lo que está haciendo, imagínense, ¿cuánto pesa una vaca? Ya, depende qué vaca estoy hablando. Pero mientras adulta sea, no sé cuánto pesará la vaca. Pero una vaca de 500 kilos para arriba. Yo creo que pesa una vaca, ¿no? Menos de 500 kilos no va a pesar una vaca. Imagínense el tamaño de sus patas. Así será la vaca, a más de eso no es una vaca. Y estamos hablando que en esas 4 patas están distribuidos los 500 kilos. Entonces, cada pisoteo de esa vaca tiene hartos kilos que están poniendo presión al suelo. Por eso muchos productores, en cierto modo, a veces prefieren cortar la alfalfa y dársela dentro de los corrales, alimentarlas, porque obviamente así la empastada no se compacta. ¿Ya? Entonces, y vamos a ver el tiro booleano. Aquí la vaca está compactando, porque me está pisoteando arriba y me está reduciendo el volumen de suelo, lo está apretando. También el que yo pierda capa vegetal arriba, que no tenga capa vegetal cubriendo, también me hace que sea más fácil la compactación. Y lo mismo, si tengo problemas de drenaje, también mi suelo se va a compactar más fácil. ¿Ya? Pero aquí lo que tiene que quedarles claro, la compactación es presión. Lo que yo les decía hace unas clases atrás, cuando ustedes trasplantan, lo que va a hacer el Camilo con su arbolito. No creo, que lo trasplante lo va a dejar ahí. No, es que no lo va a trasplantar. Yo creo que ahí mínima tierra, más raíces. Y yo creo que abajo tiene que haber tenido raíces enterradas en el suelo. Y se la con todas las raíces. Ya, ¿qué es lo que va a hacer el Camilo con su arbolito? Va a llegar a su casa y va a hacer un hoyo, ¿cierto? Obviamente. Le va a sacar la bolsa, porque no le voy a dejar con la bolsa para enterrarlo. Lo va a poner en el hoyo, lo va a tapar y ¿qué va a hacer? Lo va a pisotear. ¿Cierto? ¿Y qué hago cuando estoy pisoteando encima del arbolito? Compactando. Estoy compactando. Entonces, lo que decíamos, esa es la peor como manejo que uno puede hacer.
Cuando uno trasplanta un arbolito o trasplanta una planta, obviamente le llenamos con tierra, pero después regamos. No se compacta naturalmente. Es que lo que pasa es que el regar al tiro lo que hace es que el agua ocupe los espacios porosos y te mueva el suelo y te lo deje más estable. Porque si tú lo pisas, estoy compactando y además estoy sellando arriba. Y después le echan el agua. El agua que hay como 10 minutos arriba flotando porque no tiene poros para meterse hacia abajo. Entonces uno no debe pisotear ni tampoco hacerle así a las macetas. Porque le estás endureciendo, le estás compactando, entonces uno riega y el agua se encarga de estabilizar. Entonces eso es lo que hacemos. Pero eso es lo que hicimos, compactación, porque la fuerza la estoy haciendo arriba. Miren acá, efectos de la compactación. Disminuye el vigor y la productividad. ¿Por qué? Porque decimos, si yo compacto, las raíces crecen poco, mi planta arriba crece poco, por lo tanto es una planta menos vigorosa, ¿cierto? Crecimiento radical restringido y superficial. Lo que decíamos, si está compactado, mis raíces van a estar aquí arriba nomás, en un espacio muy poquitito. Deficiencias nutricionales. No porque falten los nutrientes van a estar, pero la raíz está tan estresada, está tan enferma que no alcanza tampoco a explorar tanto que no alcanza a absorber los nutrientes que necesita. Patologías de raíz, que va a estar también asociada un poco con la anoxia, que es cuando no hay oxígeno en el suelo. Si no hay oxígeno en el suelo o hay mucha agua en el suelo, ¿qué va a pasar con las raíces? Se van a podrir y vamos a tener muchos hongos, muchas cuestiones de suelo. Por eso que ahora lo estoy viendo que implementan tubos PVC, le echan gravilla y le perforan varios hoyos. Eso es para que ¿Tú decís para poner en el suelo debajo de donde está tu planta? lo ponen así como en L, hacia arriba. Ya puede ser, pero generalmente claro, si tú cuando haces un hoyo y le pones abajo gravilla, lo que está ayudando es que haya mayor infiltración y que sea más fácil el drenaje, que a veces a las macetas también les ponen. Le ponís abajo una capa de gravilla y después le ponís sustrato o tierra y ponís tu planta. Entonces eso ayuda a que si el agua baja, después el agua escurra y no se amontone. Que eso también es parte importante cuando uno pone una planta en una maceta, hacerle el hoyito a la maceta. Que a veces, aunque te digan, pero eso es obvio, hay personas que no es obvio. Y hay personas que a veces se les olvida hacerle el hoyito a la maceta y después, ¿por qué la planta se murió? Porque el agua nunca drenó. Y la regaban y mantenían una capa de agua abajo, que obviamente eso le provocaba anoxia a la planta en las raíces, y la planta se le pudieron las raíces y no hubieron raíces nuevas y se murió. Lo mismo, alguna vez una persona me preguntó, ¿pero le tengo que sacar la bolsa? Para nosotros es obvio que le tenéis que sacar la bolsa, porque si no le sacáis la bolsa, ¿cómo crecen esas raíces adentro? No crecen, la raíz no es capaz muchas veces de romper los distintos plásticos. Entonces, si tú no le sacas la bolsa, vaya a dejar a tu planta restringida al tamaño de la bolsa. Pero de verdad, una vez me preguntaron, ¿le tengo que sacar la bolsa? Era como, sí, Yo he visto obvio que hay que sacar la Porque bolsa. hay vendedores. Ya, Hay vendedores. fíjense la próxima semana, el lunes cuando vayan a Pirque, las rosas que están plantadas a la entrada, al lado de las ventanas de la entrada, ¿sí? Están con las bolsas. No sé. ¿La plantaron con las bolsas? Están con las bolsas puestas. Bolsa de Uri. Fíjense, se notan restos de plástico alrededor de las rosas que están. Y esa rosa está súper fea. Y eso decimos, facultad de recursos naturales, deberíamos tener un jardín bastante más bonito. Pero ahí está, fíjense que tienen restos de bolsa. Ya. Profe, pero hay, por ejemplo, vendedores que dicen, no, Frank, pero así no la raíz después. No, tenéis que sacarle la bolsa y trasplantarlo. Ya, y aquí está lo que me estaba diciendo la Paulina. Pie de arado, ¿es lo mismo que compactación? No, pie de arado es un tipo de compactación. No, porque el animal me va a pisar arriba y me va a hacer compactación. Y aquí estamos hablando de pie de arado. Tiene que ver con esto, po. ¿Cómo se mide eso? Eso es cuando hay mucho. Con el. ¿Qué pasa? Cuando... No, porque... A ver,
En este caso, cuando hablan de toscas, muchas veces las toscas son una capa endurecida que está abajo y muchas veces las toscas no se pueden romper. Ahí también te veían el fragipan, que ese mismo día estaba el turipan y el fragipan, pero eso eran capas como de piedra bastante más abajo. Y él decía que el turipan no lo podía romper, que se decía que no romper, y el fragipan sí tenía la capacidad de que se podía romper, ¿cierto? Sí, pero en el caso de, en eso de los fragipan y los turipan sí, tienen que ver con minerales, tienen que ver con capas endurecidas de abajo. Pero aquí estamos hablando de algo que nosotros hicimos. El piedra lo provocamos nosotros. ¿Y por qué lo provocamos nosotros? Porque somos nosotros los que tomamos la decisión a qué profundidad yo estoy pasando el arado. Porque el piedrado es una capa endurecida que está abajo. Tal vez a los 30 centímetros, a los 35 centímetros, hay una capa dura abajo. ¿Por qué se hizo esa capa endurecida abajo? Porque yo pasé, por ejemplo, 3 o 4 años el arado a la misma profundidad. 30 centímetros, pasé mi arado de disco. Este año no, ¿cuántos 30 centímetros tengo? Pásame el arado de disco. El otro año, 30 centímetros. ¿Qué es lo que hace el arado de disco, sobre todo que el que más hace pie de arado? Cuando yo paso el arado provoca, ese disco provoca un corte, ¿cierto? Corta el suelo y lo invierte. Pero ahí donde dejó el corte, ¿qué hizo cuando cortó? Selló. Porque como que todos los poritos los tapó cuando hizo el corte y dejó un sellado ahí cuando rasguñó. Entonces, si yo tengo, imagínense que esto es una lavadora, como que tengo los discos que pasaron todos los años a esa misma profundidad y todos los años voy cortando y voy dejando ese sellado y después el otro año lo vuelvo a hacer y ese sellado es mucho más fuerte y cada año, entonces al final después voy a tener aquí una capa que tal vez no va a ser muy gruesa, pero va a haber una capa endurecida. Acá supongamos que aquí hay 30 centímetros. ¿Ya? Eso es mi pie de arado. Por eso el pie de arado me lo pueden hacer los animales. Porque el animal va a presionar de aquí para abajo, pero yo voy a tener acá a los 30 centímetros una capita dura. Esa capa, como son todos los años, voy pasando, voy cortando, voy sellando, va a llegar un momento en que las raíces no pueden pasar para abajo y el agua tampoco. Entonces, si ustedes me dicen, ya, tengo un pie de arado de 30 centímetros, ¿con qué lo rompo? Un subsolador. Ya, tal vez a 30 lo podría hacer con un cincel, porque el cincel lo puedo pasar hasta 35. Pero si tengo un pie de arado acá a 35 a 40, ya la única opción es un subsolador. Porque el subsolador lo puedo meter a veces hasta casi hasta 1 metro, dependiendo del tipo de subsolador que yo tenga. Entonces aquí yo voy a meter un subsolador que va a hacer que el subsolador son esas garras que voy a hacer que rompa este pie de arado y yo pueda tener mayor crecimiento de raíces y mejor infiltración del agua. Entonces el pie de arado lo dejo yo con el implemento, con el arado. Un mal manejo. Porque voy mal manejo de la profundidad de trabajo. La idea es como ir variando esa profundidad para que el pie de arado no se forme ese encostramiento. Esa es la diferencia. Por eso lo hago con los implementos más en profundidad. La compactación es de arriba. Y en este caso el pie de arado es una forma de compactación, pero va más abajo. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Profe, para no producir pie de arado, cada cuánto tengo que Subsolar. pasar subsolador. Es que, mira, de partida va a depender del cultivo que tú tengas. Porque al final, por ejemplo, si tú vas a poner un frutal, lo mejor es que subsoles antes de establecer el cultivo. Porque tú no sabes los manejos que durante el entonces ya paso subsolador y obviamente porque después ya no te vaya a poder meter mucho en profundidad. Lo mismo si vas a poner, no sé, un espárrago, yo también subsolaría antes de empezar con el cultivo. Pero en el caso de cultivos como las demás hortalizas, tienes que empezar a ver primero tú ir manejando tus profundidades de trabajo, que sean distintas. O también variando los implementos. Porque si yo utilizo puro arado de disco, ese es el que más pie de arado me deja. Entonces, tal vez ir trabajando con un disco, con un vertedera, tal vez entre medio meter un cincel. El cincel es del mismo tipo de labranza vertical que el subsolador. Entonces, eso te hace que el subsolador sea un poquito más distanciado entre el uso de uno y otro. Pero tal vez tú dices ya, tal vez cada 4 o 5 años paso un subsolador y vuelvo a trabajar. Y eso me evita que se vaya formando el encostramiento. ¿Ya? Pero tiene que ver con el manejo nuestro.
No, pero es que eso va a depender de cuál es el problema que tú quieres solucionar. Porque lo que tienes que tener que, en general, si tú haces, en este caso, lo que tienes que tener en cuenta que cuando, en el caso del subsolador, como son puntas, cuando yo hago la pasada del subsolador, es lo mismo que tú tengas tu terreno y pases las uñas así. Entonces lo que hace el subsolador es solamente que rasguña, entonces el suelo se abre y se vuelve a cerrar. Entonces el pasarlo cruzado te hace que sea más como efectivo, porque al final si tú pasaste solo en este sentido, todo tu suelo hizo esto y volvió. Y si lo pasas para este otro lado, lo vas a estar abriendo para el otro, entonces le mejoras la aireación y es mucho más efectiva tu labor de subsolador. Eso es. Porque si te fijas en el caso, lo vamos a ver después también con los maquinarios, el arado de disco, el arado de vertedera producen inversión, ¿cierto? Yo saco tierra y la invierto, el perfil se invierte, pero en el cincel, en el subsolador, es labranza vertical, que uno dice que también esas labranzas son más conservacionales de suelo, porque el perfil no lo muevo, solamente lo aireo. ¿Sí? Sí. Eso. Ya, otro teníamos que viene directamente relacionado en el caso de la textura y de la estructura, es la porosidad del suelo. Y acá está, dice, es la porción de volumen dado del suelo no ocupado por sólidos. Por lo tanto, ¿quién ocupa estos porcentajes de poros? El agua o el aire, ¿cierto? Y dice ahí, ocupado por aire o agua, deja los espacios también para que el sistema radical se mueva en el perfil y va a ser muy variable dependiendo del tipo de suelo que nosotros tengamos. ¿Sí? Nuestra porosidad nos va a afectar el almacenamiento e infiltración de agua, obviamente que la aireación, la penetración radical y el arraigamiento y las labores culturales y manejo del suelo. Pero viene directamente relacionado desde la textura. ¿Ya? Desde la textura se define mi porosidad. Materia orgánica. Miren, la materia orgánica está formada por restos y productos de seres vivos en estado variable de descomposición. Eso dice, seres vivos en variable estado de descomposición. ¿Vieron la noticia de la falsa monja? Sí. ¿No lo vi? No la vea, Rey. Sí, porque no era de verdad monja. Sí, pero no eran monjas, no eran monjas de verdad. Se vestían como monjas. Este país cada vez está... ¿Qué? Está loco. ¿Ah? Pero tuvo a la señora muerta un año. ¿Qué tiene la materia orgánica con las monjas? Era porque esa materia en descomposición. Era materia orgánica en descomposición. Bueno, la Francia dijo que era cerca de su casa. ¿Cuál es la...? No, es una de esas. Así que ya sabemos dónde encontrarla si la Francia se pierde. Era porque era seres vivos en estado variable de descomposición. Y esa monjita tiene que, esa señora tiene que estar muy descompuesta después de un año. Va a cachar a la compostera. ¿Ah? 7. Depende de la exposición. Depende de la exposición. Pero eso del olor que debe haber salido esa señora cuando se descomponía de haber sido desagradable. Controlamos con cal. Ya, pero no sé qué hizo esta señora, pues ahí van a ver qué es lo que hizo esta señora con ese cuerpo un año ahí Pase cal. descomponiéndose en su casa. No sé si estaba descuartizada, yo no escuché que estuviera descuartizada. Ya, dobla. Eran puros huesitos ya. Ya, capaz que la señora murió de cáncer, entonces a veces la persona con cáncer muere súper flaquita. No, murió de cáncer. Hicieron pacto más. No la mató la señora, la otra señora murió de cáncer. Ya, porque tenía una precaución de que la que muriera primero la otra no la iba a entregar como al mundo, sino que la iba a cuidar ahí muerta. Porque la señora no. Ya, sigamos con la materia orgánica. Ya, la materia orgánica obviamente que va a variar de acuerdo al clima que donde nosotros estemos. Y ese clima influye sobre todo por temperatura y precipitaciones. Si nosotros miramos hacia el norte,
¿Cómo es la materia orgánica? Mínimo. Mínima, muy poquita. Nos vamos hacia el sur. Mucho. Mucha materia orgánica. ¿Por qué? Porque tenemos mucha vegetación y además tenemos también muchas precipitaciones. Por lo tanto, No la cierres. No la cierres. ya, y algo súper importante es la acción que nosotros hagamos en el predio. La acción del hombre. Había 3 veces y era de igual. Ya, la acción del hombre y el manejo. Si nosotros incorporamos rastrojo, estamos ayudando a que haya más materia orgánica. Lo que nos tiene que quedar claro es que la incorporación de materia orgánica, el efecto no se ve en el siguiente cultivo, se ve más en el tiempo. Porque aquí, si nosotros vemos el efecto de incorporar materia orgánica, no tiene que ver directamente, y no es lo más importante, que muchas veces lo que uno piensa, incorporo materia orgánica y mejoro la fertilidad del suelo. No es tanto el porcentaje de nutrientes, va a ser básico, porque estamos hablando de una planta que ya terminó su ciclo, por ejemplo, y yo voy a estar agregando eso. Imagínense un cultivo de choclo. Coseché los choclos, quedó la planta mal en el terreno, se secó, y yo después incorporo esos rastrojos secos. ¿Qué tanto nutriente va a tener eso? Mínima. ¿Por qué? Y lo mismo que ocurre cuando las personas piensan que compran tierra de hoja y la tierra de hoja tiene muchos nutrientes. ¿Qué hace la planta antes de botar sus hojas? Hace un reciclaje, ¿cierto? Redistribuye los nutrientes, los saca de las hojas, los tira a las yemas y después bota la hoja. Por lo tanto, la hoja que está botando tiene así de nutrientes porque la planta ya se los reabsorbió. ¿Qué es lo que pasa con que nosotros mezclemos tierra de hoja con el suelo? ¿O qué es lo que pasa cuando nosotros aplicamos materia orgánica? Lo que estamos haciendo, estamos mejorando la estructura del suelo. Y al mejorar la estructura del suelo, mejoramos la infiltración, mejoramos el crecimiento de raíces y la planta va a crecer mejor. Pero no es por fertilización, es por mejorar la estructura. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué tierra recomienda para mejorar la monja? Esa tierra de monja de tierra. Ya, efecto de las propiedades físicas. Aquí está lo que yo le estoy diciendo. Al aplicar materia orgánica, mejoro propiedades físicas en el suelo. ¿Qué es lo que mejoro? La agregación del suelo y el desarrollo radical. La absorción de agua y el contenido de aire. Disminuye el escurrimiento porque mejora la infiltración porque estoy mejorando la estructura. ¿Ya? Facilito el laboreo de suelo. Acá dice sí, influye en el color. Pero ¿qué es lo que pasa con el color? Una tierra rica en materia orgánica es oscura. Ya. ¿Y qué pasa con los colores oscuros con el sol? Con el calor. Atrae más. Aumenta la temperatura. Ya, tal vez no en el día, porque en el día puede que la temperatura del suelo sea la misma, pero en la noche sí hay calor acumulado en el suelo. Entonces tener suelos más oscuros ayuda también a mejorar la temperatura en el suelo. Eso lo que pasa es que se calienta, el suelo cuando se calienta lento, cuando se enfría también se enfría de forma lenta. Sí, pero que lo que pasa es que el color te hace una diferencia. Si tú tienes suelos muy claros, o cuando por ejemplo han visto que a las plantas les ponen perlita encima, que es blanca, ¿qué hace el color blanco? Refleja la luz, por lo tanto el color blanco baja temperatura del suelo. Entonces un suelo oscuro, si ven lo que tú dices en el suelo, en el día ese suelo está acumulando temperatura, pero mantiene más o menos estable la temperatura. Pero en la noche ese calorcito se tiene que liberar y ese calorcito empieza a ser mayor que si tengo en el caso de un suelo oscuro. Y eso tiene que ver que el desierto sea más helado porque no tiene. No tiene calorías oscuras. Entonces por eso es como más helado en la noche y hay No, temperaturas pero también tiene que menores. ver con el clima del desierto, que baja las temperaturas en la noche. Dime. Sí, porque tiene que ver con la estructura. La agregación es cómo están ordenadas. Por eso te digo, ahí podría decir, mejora la estructura y el desarrollo de las raíces. Claro, porque agregación es cómo están estos agregados ordenados. Entonces, tú al agregar materia orgánica, mejoras, en este caso, la estructura del suelo y por ende, al estar en una estructura más suelta, un suelito más friable, las raíces se desarrollan mucho mejor. ¿Ya?
y disminuye los riesgos de erosión. Entonces, se fijan, el agregar materia orgánica me trae otras consecuencias, no la fertilidad, sino que me mejora el ambiente para mi planta. Y ella crece de mejor manera, absorbe mejor los nutrientes y tengo un mejor desarrollo de la planta. ¿Ah? Lo que pasa es que lo que tú tienes fibra de coco, perlita, eso no es suelo, eso son sustratos. Y eso tiene que ver con otra cosa. Eso obviamente es cuando yo no voy a trabajar en el suelo, voy a trabajar en macetas. Y ahí yo le estoy dando la porosidad, yo le estoy dando ahí jugando con los distintos sustratos. Con algunos más retención de humedad, con otros más aireación, y ahí yo sí puedo mejorar, ahí yo mejoro textura del macetero, porque yo le estoy dando el porcentaje de aireación, de partículas más grandes, partículas más chicas. También tengo efectos sobre las propiedades químicas cuando agrego materia orgánica, y aquí tengo el aumento de capacidad de intercambio catiónico y también aumenta el poder tampón de los suelos, solamente con agregar materia orgánica. Y por último, en las propiedades biológicas, permite el desarrollo de organismos en el suelo, mejora todo lo que son las lombrices y todas las cosas que voy a tener en el suelo, y esto, el tener más bichitos en el suelo, reduce la acción de sustancias tóxicas, porque algunos de estos microorganismos ayudan a degradar, por ejemplo, los herbicidas, y algunos también degradan metales, entonces también tengo todas esas propiedades que me ayudan también en mi suelo. Y por último, favorece el control biológico. Van a haber más insectos, para decir más insectos que van a poder, o más hongos que se van a quedar en el suelo, que me pueden ayudar a enfrentar plagas de mejor manera. ¿Ya? Entonces, si se fijan, la materia orgánica tiene muchos beneficios que uno puede incorporarla en el suelo. Y por último, en la parte suelo, cuando hablamos de piedras, tenemos que ver que el decir que yo tengo un suelo pedregoso también implica saber, a ver, ¿cuántas piedras hay en mi terreno? ¿Tengo muchas piedras o tengo pocas piedras por metro cuadrado? Después de eso, saber de qué tamaño son esas piedras, porque es muy diferente tener muchas piedras de este tamaño o tener una tremenda roca en el medio del predio que me divide todo, ¿cierto? Y por último, si esas piedras son más redondeadas o esas piedras son más puntiagudas y abusadas, porque eso también me va a dificultar el laboreo del suelo, ¿ya? Y vamos a ver también que hay implementos más recomendados cuando hay presencias de piedras, como por ejemplo cuando dice uno utilizaría arado de disco, pero no el arado de disco tradicional, sino el arado de disco con las dentados. Ese es el más recomendado cuando tengo presencia de piedras en mi terreno. ¿Y profundidad, profe? También te ayuda para ir un poco incorporando, es más fácil, porque como tiene esos escotados, te ayuda. Pero que había uno que no aportaba y así. Ah, pero que ahí depende del tipo de maleza. Si tú tienes malezas con reproducción vegetativa, cualquier arado de disco te las va a multiplicar. Y ahí tenemos que trabajar con arados más verticales. ¿Ya? ¿Dudas con el suelo? ¿No? ¿Ninguna? No, me quedan 10 minutos. Y me quedan 2 diapos que hablar. Vamos al agua. Si uno tiene las plantas con agua como la llave que contiene cloro, el cloro mata la actividad microbiana. Pensé cómo podría desinfectar que tengo algunas, pero las cantidades de cloro que vienen en el agua no son altísimas. No, pero yo te intoxicaría a ti. No, hay una normativa y te dice los porcentajes de cloro que le puedes echar al agua, pero son porcentajes bajitos como para desinfectarla más que nada, no para matar a alguien. Profe, esta vez que decía, no sé si es malo que ya se ustedes por sus plantas, pero que le volvieron la lavadora y le lava los. ¿Qué tan malo de eso? ¿Qué hace? Ya, lo que pasa es que eso tiene como... No, yo me acuerdo de la lavadora y o sea, yo, atrás tengo un nogal, el nogal es el que se toma toda la agua de mi lavadora. Pero le cambió el sabor a nosotros la naranja, mi mamá hace eso, y la naranja era amarga. Le quitó eso y la naranja volvió a ser dulce. Sí. Ya no sé, yo sé que mi mamá tira su lavadora para el lado del limón y el limón da muchos limones, muy bonito. Yo tiro, mi lavadora la tiro para el lado donde hay un nogal detrás de mi casa. Pero lo que pasa es que uno habla de aguas grises. Y en este caso, las aguas grises no están recomendadas para huertas. Porque está llegando la lavadora por el detergente y la cosa. Generalmente las aguas grises están recomendadas para cultivos que no te vaya a comer directamente. O sea, a una lechuga no. Sí, pues si hay tratamientos de aguas grises. Y es lo que uno usa de la lavadora, o sea, o el agua del, no sé, de la ducha. Esas aguas
que traen jabón y esas cosas, uno las puede usar para regar, pero no están recomendadas para cultivos de hortalizas, menos de una lechuga que te comes la lechuga directamente. Un cepallito sí. Puede ser, pero yo en este caso en mi casa están todos tirados a frutales más que nada. ¿Qué son más grandes? A frutales yo le tengo en el nogal y mi mamá para el lado un naranja, no, limón tiene para ese lado, sí hay un naranjo, un poco. Pero para cultivos chicos, busca aguas grises. Y ahí te dice más o menos para dónde están, porque así les llaman a las aguas del reciclaje del agua. Las aguas grises. Ya, agua. Cuando vean ustedes y quieran comprar o quieren hacer todo lo que es asesoramiento para un cultivo, lo primero que tengo que saber es si tengo agua en el predio que yo quiero adquirir, ¿cierto? Y también dentro de eso, no es solo que yo vea agua, porque por ejemplo, ustedes, quieren comprar el terreno aquí, pasa una sequía por el lado, y ustedes dicen, asumen que tienen agua. El derecho. Primero hay que preguntar, ¿tengo derecho de agua? Porque si ustedes no tienen derecho de agua y los piden sacando agua a esa sequía, están robando. Y tienen multas, se los pueden llevar presos, porque están robando agua. Y después tiene que hacer un análisis de agua. ¿Ah? Tendría que hacer un análisis de agua. Sí, lo que pasa es que tú tendrías que hacer análisis de agua para saber qué tal, porque ahí viene con la otra parte, calidad. Pero estamos hablando de disponibilidad. O sea, uno no puede robar agua. Si no tienes derecho de agua, no la puedes utilizar. Porque es robo. Por otro lado, si no tengo sequía y tú quieres hacer pozo, en este caso, primero tienes que saber si en el sector donde tú estás todavía hay permisos para construir pozos. Porque hay zonas que ya están tan saturadas de pozos que ya no se pueden construir más. Porque al final, tanto pozo lo que hace es que va a secar todas las venas que pasan por abajo del agua y al final van a terminar todos sin agua. Por eso también hay una distancia mínima entre un pozo y el otro. Y también hay sectores agrícolas que ya no hay permiso para construir más pozos. No, yo si se puede hay que registrarlo ahora. Hay que registrarlo, hay que inscribirlo. Y también te dan un caudal. Toda esa parte, y ahí tienes que ver la cantidad de caudal que sacas del pozo, cuánta agua por segundo, bla, bla, bla. Eso también se ve. Yo no hice nada de eso. Saco nomás. Yo saco por Pero por eso. Pero es que por eso digo, los pozos tienen que estar inscritos. Y te los tienen que cuando certificar. los inscribes, tú también, ahí te van a decir, mire, usted no puede tener un pozo acá, usted sí puede tener un pozo acá. Lo que pasa es que eso a mí tiene que ver por la cantidad de agua disponible en como todas las venas, todas las napas, para poder que abastezcan. ¿Escriben eso? La DGA. En La DGA. la DGA. Sí. General de Aeronáutica, ¿no? Porque la No, esa es la DGAC. DGA. Pero tiene que ver con el agua, porque está toda la parte de los ríos y todas esas cosas. Ya he tomado. Ya, aparte de la disponibilidad, viene lo segundo que dice acá. Calidad de agua. Calidad de agua. Calidad. Segundo punto. Ahí es donde vienen los análisis del agua. Ahí viene para ver, primero también hay que ver la conductividad eléctrica, para saber si trae sales, si trae compuestos, si trae carbonatos, si trae esto, metales, bla, bla, bla. Pero también claro que no traiga coliforme fecal y toda la cosa. Porque por ejemplo, acá nosotros el agua del Mapocho no puede regar hortalizas de hojas. Porque obviamente el agua del Mapocho muchas veces yo creo que todavía debe traer coliforme fecal. Pero también había muchas personas que hacían pozos y los llenaban con agua del Mapocho. Y ellos regaban con agua de pozo. Pero el agua de pozo sacaba del Mapocho. Entonces al final seguía regando más coliforme fecal. Y por eso en los 80 hubieron muchos tifus y todas estas cosas que hubieron, y el cólera, que ahí fue como ya la cosa tuvo mucho cólera, y era porque obviamente regaban muchas hortalizas de hoja, que uno se las come crudas con aguas contaminadas. Y por último, la distribución. ¿Cómo van a distribuir esa agua? ¿La van a hacer por riego gravitacional o la van a hacer por riego tecnificado? ¿Ya? Todas esas decisiones las tienen que tomar ustedes. Harto que tienen que analizar cuando quieren establecer un cultivo. ¿Dudas? ¿Consultas? Hasta aquí entra en la prueba, o sea, hasta aquí, porque tienen que hacer esta tarea. Un mapa conceptual donde ustedes incluyen todos los factores que vimos: suelo, clima, agua. Eso digo. ¿Y qué es cómo influye cada uno? ¿Ya? Eso, un mapa conceptual. ¿Ya?
Quiero ver su mapa conceptual. ¿Cuándo es la tarea? Sí, profe, ¿para cuándo es? Es que lo que pasa es que la idea es que la tengan de aquí a la próxima semana, pues cuando tengamos la prueba. O si la tienen lista, es que el martes no nos vamos a ver. Ya, solo van a entregar su... No nos toca filo. No nos toca filo. No nos toca filo el martes. La próxima semana tenemos prueba el día jueves. El lunes. Entra la materia hasta acá y la lectura. Yo voy a hacer preguntas.